Pasamos a la segunda presentación también. Ahora vuelve a tomar la palabra Sergio y otra de las acciones de innovación que hemos hecho este año, que es un hackathon en línea. Muchas gracias. Bueno, estáis teniendo unos segundos para votar, ¿eh? Aprovechar antes de que empiece la siguiente. Venga, que se tarda poco en votar. Vale, muchas gracias. Bueno, pues en esta segunda presentación os iba a presentar esta experiencia que hemos llevado a cabo desde QED, que ha sido un hackathon online sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que era una experiencia que bueno, no teníamos muy claro cómo llevar a cabo, pero que creíamos que iba a ser algo interesante para los estudiantes de la UNED, ya que bueno, es una manera también de realizar actividades formativas de una manera un poquito más lúdica y bueno, pues ha sido también un poquito un campo de aprendizaje para nosotros, ¿no? Bueno, para los que no lo sepan, ¿qué es un hackathon? Bueno, el hackathon habitualmente es como un evento inicialmente de los hackers, ¿no? de mundo más de programadores, más informático, habitualmente presencial, donde pues, bueno, la gente se reunía físicamente en un lugar para desarrollar un proyecto, ¿no? Durante un tiempo determinado. Pues, seguro que muchos recordáis las Campus Party de Valencia, aquí en España, o otro tipo de actividades así similares. Nosotros fuimos invitados en 2021 a llevar unos equipos de estudiantes a participar en un hackathon que se organizaba en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado del 2020. Entonces, nosotros desde la UNED llevamos 5 grupos que bueno, supervisé yo, y en ese hackathon, que en principio era, no es que fuera online ni presencial, cada uno se organizaba como quería, había más de 100 grupos y yo creo que el 99% eran presenciales y nosotros, pues claro, dada nuestra naturaleza, nosotros lo hicimos online, la parte nuestra de trabajo, ¿no? Y tuvimos la suerte de que uno de nuestros grupos quedó en segundo lugar, ¿no? De los 100 participantes, uno quedó en segundo. Con lo cual, pues bueno, estábamos contentos y decidimos llevar a cabo esta experiencia a nivel un poco más global en la UNED, a ver cómo salía la experiencia. Uy, esto no... Ahora, vale. Entonces decidimos que nuestro hackathon, por supuesto, iba a ser totalmente en línea, aunque también, bueno, nos habíamos planteado, de hecho, hacerlo híbrido, ¿no? Con la ayuda de los centros asociados. Pero bueno, para empezar este año decidimos hacerlo en línea y en vez de estar centrado en el desarrollo de software, como los hackathon originarios, digamos, nos centramos en el desarrollo de proyectos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De la Agenda 2030. Y en vez de ser un programa software, pues iba a ser un reto académico, singular y multidisciplinar. Es decir, un trabajo, un proyecto que tenían que desarrollar una idea. Y este trabajo lo iban a desarrollar durante 24 horas seguidas, las 24 horas del sábado 26 de marzo. Con lo cual, a las 12 de la noche se abría el plazo para empezar a trabajar hasta las 12 de la noche de ese día. Bueno, esta experiencia fue organizada principalmente desde la Cátedra de UNESCO de Educación a Distancia, de QED, muy cercanamente con la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, con el UED, por supuesto, y también con la Oficina de Aprendizaje de Servicio. Y básicamente la propuesta que tenían que enviar los alumnos era esto: un razonamiento teórico del reto, que nosotros les proponíamos un reto, y ellos tenían que hacer un razonamiento teórico de 2 páginas, un desarrollo de una acción que se pudiera implementar y un vídeo cortito de resumen. Eso es lo que les pedíamos. Y a cambio les dábamos medio crédito ECTS en reconocimiento de créditos. Al inicio de la experiencia les pasamos una encuesta, un poquito pues para ver el perfil,
y también los conocimientos. Y bueno, el perfil más o menos es el que veis aquí. Mayoritariamente eran estudiantes de grado, también había algunos de máster y doctorado, pero mayoritariamente eran de grado. Mayoritariamente estaban trabajando, con lo cual el hecho de que fuera en sábado pues era algo que era bueno para ellos, ¿no? Que les permitía tener algo más de flexibilidad. Y en las franjas de edad, pues ya veis que estaban sobre todo entre 18-30 y 41-50, estaba más o menos distribuido. Y a nivel de facultades y escuelas estaba también bastante distribuido, estaban representadas prácticamente todas las facultades y escuelas de la UNED. Con lo cual nosotros lo que hicimos fue crear 10 grupos de alumnos, en total participaron 31 participantes, 31 estudiantes, los agrupamos en 10 grupos intentando que fuera multidisciplinar, que hubiera uno de Derecho con uno de Informática, con uno de Psicología, con uno de Historia, para que tuvieran esa visión un poquito más multidisciplinar. El análisis que hicimos previo de los conocimientos que tenían sobre los objetivos de desarrollo sostenible, nos dimos cuenta que los conocimientos iniciales eran muy básicos, tenían muy pocos conocimientos, muy poca información. Y la motivación que tenían para participar en este evento era sobre todo la temática, que era pues, relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, y también por la oportunidad de poder trabajar en equipo, ¿no? Que también era algo que les motivaba. Entonces nosotros lo que hicimos es, para permitirles llevar a cabo esta experiencia, montamos un entorno en Teams, un grupo con subgrupos, donde pues, había unos canales que eran solo de comunicación de los organizadores, otros que ya eran internos de cada uno de los grupos, y ahí podían ir trabajando. Entonces usaban el chat de Teams y también, pues, por supuesto, las videoreuniones, ¿no? Para poderse reunir y debatir y trabajar colaborativamente. También utilizaban las herramientas de Word, de Office 365, ¿no? Que son colaborativas, y entonces en tiempo real podían ir rellenando los documentos. Y la verdad es que en ese sentido pues, pudieron trabajar de manera satisfactoria con este entorno. Nosotros, cuando nos planteábamos el llevar a cabo esta experiencia, nuestro reto era, bueno, ¿cómo llevamos al mundo online un evento que tradicionalmente es físico, pero al mismo tiempo les queremos transmitir un poco esa cercanía, ¿no? De que no es una actividad formativa normal de la UNED tan seria, sino que es una cosa un poco más distendida, ¿no? Un sábado y una actividad que sigue siendo formativa pero más distendida. Entonces, pues bueno, intentamos poner elementos así pues más de humor, más cercanos, compartíamos lo que estábamos merendando cada uno, porque al final, claro, eran muchas horas y era una manera un poquito de acercarnos a ellos y ellos a nosotros y de intentar transmitirles las emociones, ¿no? Las emociones de nerviosismo, las emociones de ánimo, que ya queda poco. Entonces, pues bueno, lo intentamos hacer a través de GIFs y cosas así. Los alumnos tuvieron en ese sentido apoyo continuado también en redes sociales, también se les fueron ahí animando constantemente. Y pues bueno, se fueron publicando también noticias e imágenes de cómo fue el desarrollo de la experiencia durante todo el tiempo, y casualmente ese día además era la hora del planeta, con lo cual pues algunos decidieron durante esa hora del planeta apagar el ordenador y dedicar, a pesar de que era el final del plazo y estaban ahí un poco apurados de tiempo, pues algunos decidieron apagar el ordenador para llevar a cabo la hora del planeta, ¿no? Entonces, bueno, poco el funcionamiento fue ese. A las 12 de la noche del sábado nosotros publicábamos el reto, ¿no? Y entonces pues estaban ahí todos esperando para verlo y empezar a organizarse. Y tenían 24 horas hasta las 23:59 del sábado para conseguir resolver el reto, para mandarnos un proyecto que diera solución. Este era el reto que propusimos, que básicamente es qué medidas contextualizadas dentro de lo que son los centros asociados de la UNED y agentes locales se pueden desarrollar para abordar la meta
13.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es básicamente mejora de la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción a sus efectos y en la alerta temprana. Entonces, bueno, este era un poco el reto que les proponíamos. Entonces, queríamos que ellos trabajaran desde su perspectiva UNED, qué podían hacer desde los centros asociados para contribuir a ese objetivo de desarrollo sostenible, con el punto de vista también de esa investigación basada en la comunidad, ¿no? Pudiendo hacer uso también de agentes locales. Entonces, las fases de trabajo del proyecto que les proponíamos era, pues, en primer lugar, tenéis que investigar, buscar artículos o formaros en el tema que queráis, luego hacer una síntesis de las ideas que habéis tenido, de ese brainstorming, o la ideación y luego la implementación de ese proyecto, ¿no? De esa idea, de ese desarrollo, de esa acción. Los criterios de evaluación, la rúbrica, digamos, con la cual nosotros íbamos a corregir los proyectos era esta, ¿no? Pues que hubiera una buena argumentación, que describieran bien la acción, el grado de innovación, el nivel de interdisciplinaridad, que hubiera integración de competencias digitales, que fuera viable su aplicación en la UNED y que, bueno, también pues, la bibliografía fuera adecuada y el vídeo fuera atractivo. Y con esos criterios, pues bueno, la verdad es que todos presentaron proyectos súper interesantes. Fue difícil determinar los 3 ganadores, los 3 del podio, pero bueno, la verdad es que había que hacerlo, ¿no? Había que hacer un ranking de alguna manera. Entonces, en tercer puesto quedó el grupo 6, que básicamente lo que proponían varias cosas, pero una de las cosas que proponían era el reconocimiento del patrimonio medioambiental como persona jurídica, pues una cosa así innovadora, y también proponían el uso de tokens digitales para el intercambio o venta o adquisición de como bonos de uso de CO2, con lo cual pues también era una cosa bastante innovadora. El grupo 2 lo que proponían era pues, hacer de los centros asociados de la UNED un centro, digamos, de formación en temas de objetivos de desarrollo sostenible. Pues, proponían hacer numerosos talleres, charlas, concursos de todo tipo, plantar árboles, que el centro asociado fuera como un centro de reciclaje o de intercambio de objetos, una serie de acciones que proponían para el centro asociado. Y en primer lugar quedó el grupo 8, Ana Frank, que bueno, de hecho tenemos aquí ahora la facilitadora que nos va a comentar también un poco su visión de lo que fue la experiencia, pero básicamente ellos lo que propusieron fue crear un videojuego basado en un centro asociado donde los participantes de ese juego pues, tuvieran que descubrir digamos, problemas relacionados con los ODS, ¿no? Con el cambio climático, pues yo que sé, pasas al baño y te encuentras el grifo que está mal cerrado, o algo que no está bien tirado en las papeleras porque lo han mezclado, en fin, ese tipo de cosas. Ahora yo creo que Ana nos podrá contar un poco más en detalle. Pero bueno, básicamente este fue el equipo ganador con el proyecto ganador, que yo creo que fue un proyecto muy bonito y muy innovador. Y al final de la experiencia les pasamos también una encuesta, un poco pues para ver cuáles son su opinión, ¿no? Sobre la experiencia. Entonces, más o menos, en general para los participantes la experiencia fue muy, muy interesante, muy enriquecedora. Entonces, pues, decían que la parte de, digamos, de tecnología había sido adecuada, tanto el trabajo en Teams como la web, la inscripción, etcétera, etcétera. Había habido un problema con el tamaño del grupo porque algunos alumnos habían inscrito pero luego se habían dado de baja. Pero sí que todos estaban de acuerdo en que el tema había sido, el reto era de mucho interés y también valoraban la experiencia vivida como muy enriquecedora. También consideraban que sus conocimientos sobre los ODS habían mejorado mucho, también su interés, y que estaban más concienciados sobre los ODS después de participar en la experiencia. Además decían que les había resultado muy divertida, también un poco estresante. Ahí si veis en la franja de estresante, unos dicen que sí, otros dicen que no,
porque sí que es verdad que son 24 horas, entonces pues se hace muy, muy cansado y muy estresante. Pero sí que todos estaban de acuerdo en que les interesaría o les gustaría participar en hackathons parecidos en el futuro, tanto de ODS como de otras cosas, ¿no? Que les parecía que este tipo de experiencias en la UNED pues, era algo muy beneficioso para ellos y también para su futuro personal y profesional. Y también les hicimos como un test de contenidos, ¿no? Para ver qué habían aprendido sobre los ODS al final de la experiencia. Y la verdad es que la encuesta revelaba una clara mejora, ¿no? Que realmente sí que es verdad que habían aprendido bastante más, habían mejorado mucho en sus conocimientos sobre el tema. Y también, pues bueno, que sí, este era de contenidos también. Y bueno, aquí podéis ver en el canal de YouTube de QED, están los vídeos de los ganadores, que podéis escanear ese código QR si queréis verlos. La verdad es que son muy cortitos y son muy interesantes, les podéis echar un vistazo. Y si quieres, Ana, te paso el testigo y nos cuentas un poco tu experiencia brevemente como facilitadora, que estuviste ahí las 24 horas con ellos. Mientras Ana llega, yo quería también resaltar el hecho de que ha sido un trabajo colaborativo con la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Sostenibilidad, con lo cual, bueno, pues por la parte de ODS sobre todo, ¿no? De María José Cerro Bautista, y por otro lado con la Oficina de Aprendizaje Servicio para la elaboración del reto, que entre todos, bueno, pues fuimos ahí cada uno poniendo de su parte su área de conocimiento. Pues muchas gracias, lo primero por la invitación a participar hoy, a contar mi experiencia. También va a conectarse Elena, que es una de las integrantes del equipo. Y quiero agradecer a Sergio, a Ángeles, a María José, a Juan, todos los que habéis participado en esta convocatoria de este reto, la oportunidad que nos habéis brindado, porque bueno, para mí ha sido, o sea, lo puedo resumir como emocionante. O sea, fue un día de mucha emoción, de mucha adrenalina y quiero destacar pues tres momentos así como para definir cuál fue mi experiencia. El primero fue sobre todo el previo, en la formación previa, el momento en que nos reuníamos, hacíamos esos webinars y porque claro, yo decía, bueno, yo puedo ser una facilitadora, puedo coordinar esa actividad. Pero esas ideas que nos disteis, esa formación fue fundamental y yo creo que ahí cumplió bastante bien el objetivo también de lo que es el aprendizaje de servicios. O sea, en esa parte aprendimos, investigamos pues, cómo íbamos a afrontarlo como facilitadores. Yo quiero destacar que yo ahí aprendí muchísimo. O sea, y a partir de ahí empecé a tirar de los enlaces que nos pasasteis y todo para saber cómo afrontarlo y ahí ya me sentí más segura de decir qué es lo que voy a hacer y cómo voy a organizarlo, cómo voy a hacer las reuniones, cómo voy a dar la palabra a cada uno y cómo pues vamos a llegar a ese objetivo. El segundo momento fue en torno al reto, a la publicación del reto, a la emoción esa de qué nos van a pedir hacer. Va a ser muy difícil, que vamos a poder hacerlo y quiénes somos los que formamos el equipo y qué van a saber o qué no van a saber. Pues ahí sí que hicimos dos reuniones, una antes del reto y para ver cómo si nos comprometíamos a leerlo y qué iba a ocurrir a partir de ese momento. Y ahí tuvimos la suerte de que es un equipo internacional, porque contábamos con Elena, que está en Ecuador, en Quito, y bueno, ahora lo contará ella, y ella se comprometió a trabajar durante la noche en el reto, después de leerlo y hablar por el grupo de WhatsApp, porque todo el mundo aceptó formar parte del grupo de WhatsApp. Después de leerlo, es verdad que la dejamos a ella, mientras que todos dormíamos, ella desarrollando pues, un marco teórico que luego fue la base de la propuesta final, realmente, porque había hecho un trabajo magnífico por la noche y de hecho nos esperó a despertarnos y a reunirse con nosotros para decidir después ya qué era lo que se iba a hacer finalmente. Así es que, vamos, se merece el premio porque estuvo toda la noche trabajando y luego encima estuvo con nosotros en 2 horas de reunión dura e intensa, discutiendo y debatiendo ahí con esa tormenta de ideas y qué era lo que queríamos hacer. Ese es el segundo momento. Pero bueno, luego a lo largo del día y con el desarrollo llegó el momento final, que ya es el último que quiero destacar, ese estrés final
en el que no hacíamos más que pasar versiones y versiones una y otra, añadiendo cosas, revisando y pues luego ahí tienes que hacer esto y falta esto y ya estaban agobiados porque pensaban que no llegaban y me decían, ¿y ya lo ha presentado más gente? ¿Y cuántos lo han presentado? Y yo, no os preocupéis, que sí, que lo han presentado gente, pero que llegamos. Y ya, pues ahí ya cuando lo presentaron se quedaron súper tranquilos, súper relajados y ya, pues, no sé, mucha alegría de haberlo logrado porque veíamos que la gente decía que había perdido miembros del equipo, nosotros también, que decíamos, bueno, pues al final lo hemos conseguido. Así es que muy emocionante y muy, no sé, muy estimulante, y yo creo pues, que yo he aprendido mucho que de los ODS, de Design Thinking, de todo esto que habéis un poco también desarrollado con esta actividad. Y bueno, pues sobre todo pues me quedo también con la calidad humana de las personas con las que he trabajado, que me han sorprendido también las habilidades que te encuentras en un grupo que no conoces de nada, multidisciplinar, y que, bueno, pues que dices, yo no sé hacer esto, pero fíjate, esta persona me ha enseñado, me ha mostrado sus habilidades y las hemos podido utilizar para este fin. Así es que, nada más, muchísimas gracias y encantada. Gracias. Muchas gracias por, no sé si se me oye. No, muchas gracias por la opinión. La verdad es que, como comentas, la verdad es que, para nosotros es muy, muy bonito, ¿no? Que nos digas que habéis tenido todas esas sensaciones, esas emociones, que hemos conseguido, digamos, a través de ese entorno online, el haber llegado a generar todo eso, pues para nosotros es muy bonito. Sobre todo que se haya aprendido en el proceso. Eso seguro. Muchas eso gracias. Ya te lo confirmo. Muchas gracias desde luego por estar ahí, por vuestra participación, porque fue fundamental que hubiera esos facilitadores. Y vamos a ver si está Elena. Si Elena puede, que es una de las alumnas del grupo ganador. Vamos a ver si Elena está conectada. ¿Puedes pasar la siguiente de todas maneras para que le veamos? Ay, sí, Elena. Elena España. Hola. Está como, hemos Sí. dicho que era en Honduras, me parece, ¿no? En En Ecuador, perdón. Sí. Hola a todos. Estoy aquí. Sí. Hola, Elena, te escuchamos, pero no te vemos. Yo creo que hay que Bueno. quitar No importa. Bueno, sí, pues me uno a las palabras de Ana. Al inicio ni siquiera recuerdo dónde vi el concurso del hackathon, pero me pareció súper interesante, me pareció bonita. O sea, esto me pareció sobre todo atractivo de esta nueva forma de tener un concurso online y con los compañeros de la UNED, que como ustedes saben, pues estamos en todo lado y muchas veces de la misma carrera, de la misma maestría, porque yo estoy en la maestría de educación, pues apenas nos conocemos por WhatsApp. Y muchas veces con muy pocos es con uno que interactúa mucho. Entonces me inscribí para ver cómo funcionaba. A la hora del momento, pues un poco no comprendí bien la parte del Teams, no la cogí, a pesar de que sí manejo el Teams, no lo comprendía, pero era porque en mi grupo no había nadie, solamente estaba yo, nos reorganizaron y ahí estábamos nuevamente en otro grupo. Al inicio sí hubo participación, creo que 2 compañeros de inicio no se conectaron, pero éramos 3 y Ana. Y entonces sí, estábamos con esta diferencia horaria, son 7 horas, entonces yo sí tenía un poquito más de ventaja porque ellos, mientras ustedes duermen, acá es de día. Sí, allá es de día, entonces yo me comprometí a hacer la parte teórica, que sí también tengo algo de conocimiento, y bueno, entonces fue muy bonito que cuando ya nos reunimos, que eran las 9 de la mañana acá, allá, y acá era en la madrugada, pues había mucha emoción de los compañeros, mucha emoción tenían muchísimas ideas. Uy, lo que más hubo fue ideas. Yo creo que ese fue el momento más álgido de determinar cuál de todas esas ideas iban a irse con el cambio climático, porque éramos así, tiene que ser cambio climático. Y al final, pues, se decidió esto del agua para luego hacerlo, abordarlo en un juego. Y los compañeros con los que estábamos trabajando eran muy manitas en esto de la parte digital, entonces tenían unas ideas espectaculares, pero ahí sí yo no tenía ni idea, y nos íbamos complementando con lo que yo sabía de los ODS y lo que ellos sabían sobre el manejo
¿no es cierto?, de los digitales, ahí se habló de los juegos y al final lo emprendimos campaña. Ana siempre muy linda, o sea, me encantó nuestra moderadora Ana, te agradezco mucho porque siempre estuvo ahí, siempre motivándonos, siempre preguntándonos, siempre poniéndonos como en la guía de que falta tanto tiempo, aquí está la versión, la he revisado y demás. Y luego nos abandonó, tuvimos un abandono en mitad del camino. En mitad del camino del que más conocía de cómo programar, porque él decía, bueno, vamos, porque nuestro plan era súper ambicioso, llegar hasta un piloto, porque teníamos a alguien que conocía y nos abandonó. Pero sin embargo, Horacio, mi otro compañero, pues tomó la posta súper bien y sacó adelante todo lo que habíamos hecho en la lluvia de ideas y pues al final plasmado. Y eso, y sí, pues del siguiente momento de que estábamos así en contratiempo, no terminábamos, el video era muy grande, no sabíamos cómo subirlo. Igual lo subió Horacio a YouTube, lo editó, le puso ahí algunas cosas. Elena, perdona, es que se te oye como muy entrecortado. Pero vamos, no, sí. no te preocupes, vamos allá un poquillo mal de tiempo, me comentan por aquí. Ya, Así listo, que muchísimas gracias por tu visión de la experiencia. Gracias. Y enhorabuena también, porque la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante para todos. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno,